Buenas noches a todos. Bienvenidos al conversatorio Retos y Desafíos en las Organizaciones, Transformando Paradigmas. En esta oportunidad nos hemos reunido en este espacio virtual organizado por el Grupo de Investigación, Gestión y Transformación Organizacional de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste Sucre, Osvaldo Rusián, en Cumaná, Venezuela, conjuntamente con docentes y estudiantes del posgrado de Talento Humano de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. Nos acompañan invitados especiales desde Venezuela, la doctora Eli Carmen Martínez, la doctora Isaura Montaño, quienes son docentes de nuestra casa de estudio en Venezuela. Además de ello, posteriormente se van a adicionar a este grupo otros invitados especiales. Tenemos desde Perú a la magíster Vanessa Hernández Fleming. Tenemos desde Ecuador también al doctor Renier Esquivel. Y posteriormente se van a unir las estudiantes del posgrado en talento humano, las estudiantes Patricia Damera, Vanessa Delgado, María Zambrano, Laura Delgado y Flavia Vargas. Bien, de igual manera agradecemos a todas las personas que nos van a acompañar en este día para dialogar, compartir y debatir ideas de profundo interés que deben ser atendidos de manera prioritaria por las organizaciones. La dinámica a seguir será la siguiente. Primero, agradecemos mantener los micrófonos en silencio mientras una de las personas toma el derecho de palabra. En segundo lugar, esta actividad ya va a ser grabada y posteriormente se va a subir al canal de nuestro grupo de investigación, GTO. Cuando tome el derecho de palabra, agradecemos decir su nombre y país de procedencia. Posteriormente tenemos que cada participante tendrá un tiempo máximo de 3 minutos. Bueno, esto depende de la cantidad de personas que se incorporen. Si no, ampliamos, por supuesto, todo este tiempo porque es bueno trabajar, ya que tenemos 3 países distintos y podemos entonces nutrir un poco más este diálogo que vamos a tener en este momento. Recuerden mantener un diálogo de respeto, cordialidad y amabilidad en la expresión de sus opiniones. A continuación, damos inicio formal. Ahora bien, tenemos 9 temas que algunos me dijeron, bueno, y en una hora van a trabajar 9 temas. Pero si se dan cuenta, esos 9 temas están relacionados porque están enfocados en función del ser, de la persona. Así tenemos, por ejemplo, el primer tema tiene que ver con, buenas noches, con estrategias del crimen organizacional y su incidencia en el estrés laboral. Tenemos también contribución a la gestión del desempeño laboral, la gestión por competencias profesionales, la inclusión laboral, específicamente mujeres en cargos directivos, análisis del salario emocional en el cumplimiento de metas, la empresa sostenible y cuál sería ese impacto que genera esa empresa sostenible, nuevos estilos de liderazgo organizacional, organizaciones saludables, la importancia, y podemos para el final, que eso sí me gustaría conversar un poco más sobre, de acuerdo a cada una de las experiencias que han tenido en sus áreas laborales, cuáles serían los protocolos de inclusión en las organizaciones. Bien, nos está acompañando en este momento María Zambrano, ¿no? Ajá. María Zambrano, ella participó en el congreso que tuvimos acá en Venezuela en el mes de mayo. Entonces, precisamente ella estuvo participando con, a ver, el tema de María Zambrano es de María Zambrano, por favor, ¿cuál es el tema tuyo? Ajá, estrategias del clima organizacional y su incidencia en el estrés laboral, ¿sí? Sí, buenas noches. Disculpe que tengo problemas con el internet.
Ok. Ajá. Bien. Entonces, como ya vamos a dar inicio, hablamos de que cada quien, a cada uno de los participantes le vamos a otorgar un tiempo de 3 minutos. Sabemos que ustedes realizaron ya una investigación en relación a esta temática y nos gustaría saber, de acuerdo a esta investigación, cuál es esa influencia que tiene el clima organizacional sobre el estrés laboral. Buenas noches. Bueno, Da tu nombre, por favor, y de dónde estás hablando, por favor. mi nombre es Verónica Zambrano Mendoza, soy de Ecuador, Manabí, Puerto Viejo. Con respecto al tema del clima organizacional y su incidencia en el estrés laboral, tiene que ver en el trabajo, porque en sí me basé más porque uno lo vive constantemente a diario en lo que es las largas horas que uno, a partir de las 8 horas que cumplen, de las horas laborables, uno aparte trabaja más de esas horas. Entonces, por eso escogí el tema de lo que es el estrés laboral en la empresa Hacia Auto. Y esto repercute porque las largas, los extensos horarios que provienen de la empresa. Entonces, por eso escogí el tema. Ok, si alguien más quiere aportar sobre esta temática, tienen el derecho de palabra. Vanessa. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Vanessa desde Perú. Mi investigación también como tema de maestría estuvo relacionado con el clima organizacional. Y no solamente lo evaluamos desde el punto de vista del estrés, sino de la salud organizacional en general y de la relación que tenían la cultura y el clima organizacional sobre la salud de las organizaciones. Porque lo que está diciendo María Verónica es muy cierto y no se trata solamente de la carga que genera la presión de las horas de trabajo que son agotadoras, sino una cantidad de factores que influyen sobre el estado de ánimo y las emociones de los colaboradores en una empresa, ¿no? La falta de alineación, por ejemplo, entre las metas que desea cumplir la empresa, los valores que promueve y las prácticas que realmente realizan, cómo está relacionado la necesidad de los indicadores de eficiencia en relación a la presión sobre el talento y muchísimos otros factores que terminan incidiendo sobre el estado de salud físico, emocional y mental de los empleados. Entonces es un tema bastante interesante, sobre todo en estas épocas en donde el entorno permanentemente sufre cambios y las personas estamos acostumbradas o nos estamos acostumbrando a la inmediatez, lo cual genera muchísima más presión y más estrés. Pero también el compañero tenía la manito levantada, entonces le cedo la palabra. Cualquier cosa continuamos. Ya, muy bien. No, cuando Verónica estaba hablando del tema, bueno, buenas noches reiteradas y para las que se incorporan, le decíamos a la chica que, que vinieran a este intercambio que, bueno, a veces es un poco predispuesta, que si que tengo que exponer o me preguntan, más bien, como decía, en un conversatorio de diferentes miradas
también, ¿no? Y que se va un poco en la rutina de los espacios académicos científicos de revisiones o talleres o evaluaciones. Y es más agradable, yo digo, estos espacios de aprendizaje que otros que a veces tenemos institucionalizados, que son muy buenos también, por supuesto, y que estuvieran acá. Pero bueno, como decía, cuando les pasé el link, ahí decía 8 y no le aclaré que es hora de Venezuela, y entonces por eso algunas estaban conectándose ahí, ¿no? Y tiene mucho interés. Laura también, que trabaja en el Ministerio de Trabajo. Bueno, como decía Verónica, ella trabaja en una empresa que vende autos, y uno se pone a reflexionar por qué, digamos, tantas situaciones o problemáticas que pueden haber en una empresa, como en todas, se trabajan estos temas. Yo recuerdo cuando yo hice mi tesis de grado en el 2004, trabajé este tema, ¿no? O sea, mi tutora me dijo que trabajar el tema de clima organizacional, yo no tenía idea de qué era, ni de cuán importante iba a ser, ni de qué me iba a servir eso, y si en el futuro, bueno, más nunca iba a hablar de este tema, ¿no? Pero es curioso porque esto es un tema que los autores, hay autores desde los años 70, de los años 80, hay mucha literatura. A veces los que trabajan estos temas, se le critica que la bibliografía es muy desactualizada, pero es que es una época donde se estudió y existía un gran interés. Bueno, pasó el tiempo y yo empecé a ver la utilidad de este tema. En ese momento lo que trabajamos fue unas dimensiones, unos indicadores y ya, ¿no? No hicimos más porque era una tesis de grado. Y bueno, le agradezco toda la vida a mi tutora de haberme causado en ese tema. Y estoy viendo hoy que en las empresas, y sobre todo por la misma maestría, muchos de los maestrantes se interesan por investigar este tema todavía. O sea que a pesar de que topas autores de los años 1973, bueno, como estas empresas y otras más, o también instituciones, hay muchos temas de clima. Parece que esto se está retomando o siempre ha estado, y en fin, es una necesidad. Por lo menos en Ecuador se está trabajando bastante, y como decía, hay muchas dificultades que cualquier organización o empresa tiene que resolver. Sin embargo, se prioriza, porque por supuesto es abarcador a la cultura, al clima, y veo que más que todo al ser humano. Entonces, el problema hoy está centrado en el ser humano, porque bueno, las redes, la tecnología, los precios de las materias primas, los accesos se han ido mejorando, ¿no? Y hay yo diría hasta un mejor nivel de almacenamiento y de inventario que garantiza materias primas, y que las empresas acceden con más facilidad, ¿no? A recursos. Y entonces el ser humano se convierte, como dice en la literatura, en la ventaja competitiva, distintiva, que genera la innovación. Y parece que las empresas, usted va a las empresas que funcionan normalmente y tienen sus recursos, su organización, su garantía, sus indicadores económicos. O sea, hay una estandarización en el funcionamiento adecuado de una empresa y de una institución pública también, que funcione bien, digamos, un escenario positivo en su mayoría, ¿no? Entonces, lo que lo va a diferenciar, por supuesto, es la cultura. Y esa cultura que, entre otras cosas, generan nosotros, las personas. Entonces, este es un tema que veo que se está retomando, y que es muy interesante, y le da a los decisores una herramienta muy importante. Se ha trabajado tanto que, bueno, ya hoy es más fácil desde el ámbito práctico hacer una evaluación de unos indicadores, unas variables. A veces no es ni tan académico ni tan científico lo que se hace, pero da una información interesante al decisor, al gerente, ¿no? En cuanto está su liderazgo, en cuanto está la motivación de las personas, la comunicación, algunas de estas variables. Entonces el clima va englobando una visión importante, que desde las áreas de recursos humanos, a veces hay personas que se encargan de atender esto como función administrativa, otras veces esto no se atiende por nadie se preocupa, está el problema, se conoce pero nadie lo estudia, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la reflexión que quería traerles acá, en torno al tema del clima organizacional, ¿no?
Muchas gracias, profesor Renier. Lo que usted dice es bastante interesante porque usted participó precisamente en un conversatorio, en una charla con Yvonne Bourdain. Ella es psicóloga organizacional y se habló sobre los riesgos psicosociales y el estrés laboral. Eso ya está tipificado a nivel de normas internacionales como uno de los riesgos laborales más importantes que deben ser atendidos. Entonces, estimada Verónica, es un tema de verdad que está latente. La profesora Isaura ya va a hablar, que también está solicitando el derecho de palabra, y me parece un tema bastante interesante. Aprovecha estos espacios porque tienes aquí personas que han trabajado en todas estas áreas y eso les nutre a ustedes también porque ya ustedes van a recibir su título como... Bien, profesora Isaura. Buenas noches. En primer lugar, tengo que agradecerle a la doctora Vigeli esta nueva oportunidad que me brinda de poder compartir junto a ustedes este espacio de reflexión y de encuentro que es sumamente interesante. A mí me gusta siempre comenzar como contextualizando, ¿no? Contextualizando el clima epocal, este clima que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos transitando por una época de fuertes tempestades. Y creo que lo dije en una oportunidad que hasta de desamparo espiritual. Entonces tenemos que buscar de alguna manera esa cobertura, buscar primero indagar en qué se está fallando, qué es lo que está pasando, hacia qué tipo de organizaciones, de qué tipo de organizaciones estamos hablando. O sea, tenemos que buscar en esos espacios que están allí, si se quiere, escondidos, implícitos, no sé si esa es la palabra. Pero fíjense que yo parto de la idea de que esta época está caracterizada por conflictos muy fuertes, conflictos de diversa índole que amenazan con estremecer, o ya lo están haciendo de hecho, estremecer todo lo que somos, todo lo que sabemos y todo lo que tenemos. Y eso lo pudimos, logramos visualizarlo cuando pasamos por esta etapa de la pandemia. Allí logramos ver, logramos visualizar todo este panorama, que no estábamos realmente preparados para este tipo de eventualidades y que las organizaciones tuvieron que reinventarse de alguna manera. Bien, en este contexto estoy situando precisamente a esas organizaciones, a ese concepto de organización que está en crisis, porque debemos partir de allí. Muchas organizaciones actualmente están en crisis. ¿Por qué? Lo primero que debemos de alguna manera avisorar es la misión, la visión y los valores institucionales de una organización. Y cuando hablamos de misión, estoy hablando del propósito de la organización. Estoy hablando de ese quiénes somos, porque hay tres preguntas importantes dentro de una organización que deberíamos comenzar a formularlas o a replantearlas. ¿Quiénes somos? Y en ese quiénes somos está la misión de la organización. Todos debemos estar conscientes de que allí está el propósito de una organización está en ese quiénes somos. Después pasamos que allí precisamente está la parte ontológica del ser del que hablaba Vigeli al comienzo. Es allí en ese quiénes somos donde se plasma el ser, toda la revolución del ser dentro de una organización, por supuesto. ¿Cómo operamos? Y allí están todos los ámbitos de acción. ¿Cómo se está operando? La parte praxeológica de la organización. Y finalmente tenemos hacia dónde vamos, que viene siendo la visión o esa expectativa ideal a la que todos aspiramos. Todos los que estamos inmersos dentro de una organización, precisamente aspiramos eso, ver esa visión, formular esa visión, que de alguna manera la visión recoge la misión más todos los valores institucionales que la fundamentan.
Y así llegamos precisamente a lo que es el clima organizacional, que ya hoy en día incluso es un tema, una categoría que también está en crisis, porque ya ahorita se habla de bienestar. O sea, ese clima organizacional está totalmente en crisis, está allí, es uno de los paradigmas, vamos a decir de alguna manera, que se están estremeciendo. Porque se habla es de ese bienestar, porque el 70%, y esos son estudios ya comprobados, el 70% de un buen liderazgo reside precisamente en fortalecer esa parte emocional dentro de las organizaciones. Y ya esos son estudios, bueno, muchos estudios han coincidido en eso. Eso que nosotros llamamos el clima organizacional, el clima laboral, y que otros le dicen bienestar, que es la nueva, vamos a decir, la resemantización del término, aboga precisamente por ese 70% de la parte emocional de la persona. Por eso es que la persona es el centro, es el referente más importante dentro de una organización. Y si queremos buscar a alguien, a una persona dentro de la organización que se active, que lo haga con ese sentido de identidad, de entusiasmo, de amor, de pasión por lo que hace, todo líder debe abocarse hacia esa parte, a fortalecer, a incentivar, a promover esa parte de liderazgo o esa parte de la emoción del ser humano. Y cuando digo la emocionalidad, eso involucra todo, los sentimientos, las emociones, la parte de la espiritualidad, la energía vital, todo lo que puede hacer, todo lo que implica, porque se está hablando es de un paradigma holístico que engloba todo lo que involucra el ser humano. Todo, mente, cuerpo, espiritualidad, emocionalidad, energía vital. Y esa ha sido, creo que por allí apunta el nuevo paradigma que estamos ahorita debatiendo en estos momentos. Para darle cabida a otro, lo dejo hasta aquí. Bueno, voy a aprovechar el espacio. Feliz noche. Saludos para todos. Y bueno, gracias, profesora Dieli, por la invitación y súper agradada de estar aquí y escuchar y poder compartir con esta gala de profesionales con este tema tan maravilloso con el cual me identifico. Y voy a seguir un poco lo que comentaba la profesora Isaura, y es sobre la importancia del ser. Yo creo que reflexionando un poco y quedando así como casi que de última para cerrar y poder entrar a otro tema, mi reflexión va hacia el tema del holístico, que es cómo recuperar en realidad nuestras propias raíces. Y no solamente hablando de organizaciones, sino hablando desde incluso las creencias y la educación desde que somos niños. Entonces, porque de esa educación de nuestros niños deriva pues todo lo que somos hoy y cómo llevemos las organizaciones hoy en día. Entonces, este paseo con ustedes acá me ha llevado a la reflexión de que es como ir hacia el origen, es como ir hacia nuestras raíces, es como reconocernos nosotros, pero ahora como ser humano dentro de esa organización, y cómo puedo yo como ser vital compartir energía para transformarla con mis pares y poder crear un clima organizacional agradable y feliz, donde yo quiera estar, donde yo quiera compartir y donde quiera hacer que esa organización fluya de la mejor manera posible. Cuando yo siento mi organización, y lo digo con mí, ¿no?, con esa palabra de propiedad, cuando yo la siento mía, yo quiero que esa organización funcione. Yo deseo que esa organización vaya a futuro a un bien. Entonces es cuando uno se apropia de las cosas, cuando uno las hace de uno mismo. Hablando de los climas organizacionales, bueno, tenemos diversos, como el paternalista, el autoritario, o sea, y más o menos se diferencian como los tipos de liderazgo. Entonces uno lo une también con los tipos de personas que conforman a la organización.
Y cuando hablo de personas, quiero identificarlo como las personas que incluyen todo el aspecto emocional y todo el aspecto intrínseco que define a un ser humano a nivel de sentimientos y a nivel de emociones. Entonces, esta parte de verdad que es sumamente interesante porque en la tesis doctoral que yo realicé hace 2 años salió un término, una categoría sumamente valiosa que para mí fue el ser. Y yo no pensaba que esto podía salir, pues yo estaba trabajando sobre gerencia social y uno de los aspectos más importantes fue el ser y el empoderamiento. Y cómo yo relacionaba ese ser humano de ese estudiante a empoderarlo dentro de una organización, que en todo caso era la universidad y dentro de sus logros. Entonces, está todo relacionado, todo concatenado y esta noche parece brillar de temas interesantes, así que vamos entonces a darle la oportunidad a otro participante para que continúe un poco con el. No, muchísimas gracias, Adi Carmen, por esta participación. Y me parece importante porque nos lleva a otro tema que precisamente fue uno de los proyectos que desarrolló otra de las compañeras que está acá. Ella se llama Vanessa Delgado. Vanessa Delgado, ella trabajó con lo que fue la contribución a la gestión del desempeño laboral, algo así, ¿verdad? Y tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando, porque todos los temas que ustedes presentaron están relacionados de alguna manera porque tienen que ver con la persona, con lo que sería la gestión humana, bueno, porque ustedes precisamente están trabajando con el talento humano. Entonces, Vanessa, si podrías hablarme un poco de lo que sería en ese estudio que tú realizaste sobre lo que... Ojo, no estamos haciendo una evaluación, no se asusten, es una conversación simplemente para aprovechar que tenemos acá especialistas también en otras áreas, que son doctores precisamente en temas relacionados a lo que es el talento humano. Así que no se asusten que no estamos haciendo una evaluación, es simplemente un conversatorio que les va a permitir a ustedes también validar un poco lo que ustedes realizaron, porque a veces tenemos un punto de vista y es bueno cuando tenemos estas aristas porque nos permite también visualizar algunas otras cosas que cuando ustedes estén en el campo laboral tienen que ver también de manera holística las cosas, ¿verdad? De manera sistémica. Entonces, mi querida Vanessa, tu trabajo fue sobre la contribución a la gestión del desempeño laboral, ¿verdad? ¿Algo así? Sí, hola, buenas noches. ¿Ah? Hola, buenas noches. Bueno, sí, mi tema es contribución a la gestión del desempeño laboral del personal de gobierno provincial de Manabí. Esta es una institución pública que está en la provincia de Manabí, en el cantón Portoviejo, y trata pues lo que es de la en sí que considero de esta investigación es elaborar estrategias de gestión de talento humano para que contribuyan a, a mejorar el desempeño laboral. Pues he palpado que dentro de esta institución hay personas que no se sienten, bueno, en este caso hay algunos puntos, pues tanto como el estrés, la fatiga, el hostigamiento, las bajas remuneraciones son efectos causados por la falta de motivación hacia el desempeño laboral. También influye lo que es el ambiente, el área, claro, el ambiente físico de trabajo. Entonces, esto tiene como consecuencia que su desempeño no rinda potencialmente, sino que se mantenga en un nivel medio bajo. Y esto trae como consecuencias también pues que la institución no, o el área donde se trabaja no cumpla a satisfacción.
Ok, desde tu punto de vista, dentro de las estrategias, de repente ya las desarrollaste en tu trabajo, no sé a qué nivel está tu trabajo, si ya la culminaste, consideraste, por No, ejemplo, no lo has terminado, entonces aprovecha el espacio, no, no. Así aprovecha es, el y espacio, estoy, aprovecha el espacio es, para, para que podamos entonces ver cómo también sale, porque acabas de mencionar algo que tiene que ver con lo que comentó la compañera Verónica, que tiene que ver con el clima organizacional también, y no solamente con el clima, sino sí, que el área de trabajo y muchas otras cosas. Entonces, para definir las estrategias, ¿cómo definirías la estrategia en este caso? O esa pregunta vamos a hacérsela al colectivo. Vamos a dejar que primero ella hable y después se la hacemos al colectivo. ¿Cuáles serían para ti esas estrategias que pueden mitigar todos estos factores que acabas de mencionar, que son, que están incidiendo no solamente físicamente, sino mental, emocional, porque cuando tú tienes un sitio donde no tienes las condiciones propicias, no tienes una buena silla, una silla ergonómica, y tienes que estar más de 10 horas sentada trabajando, eso todo afecta, no solo afecta de manera emocional, sino de manera física también. Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias que tú estás planteando o plantearías en ese caso para mejorar el desempeño, la gestión del desempeño laboral? pues analizando las necesidades de, de los empleados, pues sí, que se haga una reestructuración también de los, bueno, en sí una es dar una reestructuración o reingeniería de, de puestos, ¿Alguien más la quiere visualizar? ¿Cuáles ascensos estrategias pueden ser aplicadas? que ayuden a mejorar un salario. Y Perfecto. No, lo que hola, pasa es que acá no te estoy escuchando. Por eso es que pensé que sí, habías parece que terminado. tengo más Discúlpame. problemas de Perfecto. como, Eso es importante. Vanessa, hola, Se refería a la Vanessa Mayor, tocaya. perdón, Vanessa Hernández, arriba. Mira, fíjate tú que aquí se están relacionando, Eddie, los temas que veníamos conversando, ¿no? Y lo que está sucediendo en el ejemplo o en la investigación que ha hecho Vanessa en estas instituciones públicas se relaciona mucho con lo que estaba comentando la profesora Isaura, ¿ok? Y es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? En donde estamos experimentando un proceso de superación de una crisis que se ha prolongado por mucho tiempo, que se origina por la condición pandémica y que ha presionado muchísimo a las organizaciones, tanto públicas como privadas, a romper y a cambiar forzosamente los estilos de trabajo y los paradigmas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de instituciones públicas, nos hemos visto forzados a migrar o a implementar algunos instrumentos del gobierno electrónico, ¿cierto? Y los empleados no estaban preparados para que fuese de una manera tan acelerada como la que ha ocurrido, ¿cierto? Y tenemos muchísima más demanda y eso es lo que se está viendo reflejado en el talento, ¿ok? Que en este proceso de adaptación sienten frustración, estrés, etcétera, ¿no? Y a nivel de las recompensas, no solamente salariales, sino de otro tipo de retribuciones o de recompensas que requiere el talento para sentirse anímica, emocionalmente, física y desde todo punto de vista más, con mayor confort y bienestar, ha estado como que progresando, ¿no? Contra tropiezo, o sea, vamos corrigiendo sobre la marcha porque no fue algo planificado. Y ahí es donde ves justamente la ausencia estratégica, porque la estrategia ha tenido que modificarse ante el nuevo entorno, ¿ok?
recuerda que antes de la pandemia a muchos de nosotros nos exigían cumplir un horario, por ejemplo, o tener una presencialidad, que en muchas instituciones públicas sigue siendo así, ¿ok? Pero para muchas empresas ahora el trabajo remoto les está generando mayor recompensa y ahora es el empleado el que de repente desea regresar a la oficina porque siente que tiene mucho más trabajo ahora desde su hogar. Porque como tú no tienes que transportarte, ya no necesitas 2 horas para moverte, entonces resulta que tú no tienes que cumplir con otras obligaciones o no necesitas descanso cuando trabajas desde esta nueva modalidad, por ejemplo. Entonces, todos estos cambios repentinos, también las barreras del uso de la tecnología, porque no todos somos nativos digitales, las condiciones de conexión, sobre todo en los países latinoamericanos, no son iguales para todas las regiones, ¿no? Existen las regiones rurales donde las brechas son significativamente importantes en relación a lo que son las condiciones en las ciudades capitales, ¿no? Y eso todo ha ido entorpeciendo el desempeño de los empleados y ha generado una mayor condición de estrés. También la globalización, ¿no? Donde estamos en un proceso de interculturización. Ahorita el Internet y los medios de comunicación nos permiten hacer lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? De estar conectados desde distintos países de manera simultánea y comunicarlo. Pero también se nos pueden presentar problemas como no entender que existen diferencias de horario, que fue lo que nos pasó comenzando al principio, ¿no? Entonces, en fin, estamos enfrentando una cantidad de cambios muy acelerados que efectivamente impactan en la persona y la persona es el corazón de la organización. Gracias, Vanessa. Bueno, yo considero que Vanessa Delgado, para no confundirme, tienes un trabajo muy bonito. Bueno, estos trabajos a mí me encantan porque precisamente lo que buscan es evaluar lo que está sucediendo hoy en día en las organizaciones, que eso es importante entenderlo. Y el factor motivacional es relevante, es lo más importante para mí en este momento para poder mejorar ese desempeño laboral. En base a eso, creo que es una de las aristas que tienes que tocar por allí en lo que serían las estrategias. La profesora Isaura también quiere acotar algo. El micro, Isaura. El micro. No, el micrófono. Quería acotar acerca de 3 conceptos que a mi modo de ver tienen una incidencia en todo lo que es la temática que estamos abordando. En primer lugar, la otredad, ¿no? Y debemos saber cómo lo vamos a manejar. La otredad, que es el reconocimiento de la existencia del otro. Quizás allí radica una de las debilidades de la organización, o de toda organización, o de la gran mayoría de las organizaciones. Entonces, ese concepto de otredad, unido al de alteridad, que es precisamente reconocer la perspectiva del otro. Y cuando yo reconozco la perspectiva del otro, de alguna manera estoy reconociendo que mi verdad no es la única. Y eso me va a llevar precisamente a un concepto más amplio que es la diversidad. ¿Y qué viene siendo la diversidad? Es precisamente el reconocimiento del mundo del otro, que a veces no nos situamos en ese lugar. Reconociendo el mundo del otro en la soberanía de su diferencia. Entonces, es importante que estos 3 conceptos, el que esté trabajando con clima organizacional, lo tome en consideración, lo entrelace dentro de su organización, dentro de su investigación, porque es importantísimo manejar esos 3 conceptos que son como la base, de alguna manera vienen a fortalecer lo que son los nuevos paradigmas organizacionales. Y todo eso, por supuesto, con ello podemos ir construyendo el sentimiento de logro, el sentimiento de avance, de evolución, el sentido de pertenencia, que eso hay que seguirlo construyendo,
el orgullo de sentir que trabajamos allí en esa organización, impulsar ese nivel de compromiso. Creo que por allí deben ir las aristas, entrelazando esos tres conceptos que tienen que interaccionar, tienen que estar en interacción constante para que se pueda dar todas esas, o visualizar todas esas aristas de las que yo le acabo de hablar, del sentimiento de logro, del nivel de compromiso, del sentido de identidad organizacional, del orgullo, el amor por lo que hacemos. Bueno, y por allí más o menos quería hacerles ver esas aristas que son importantes en cualquier trabajo de esta naturaleza. Muchísimas gracias, profesora Isaura, por esta excelente participación. Bueno, señorita Vanessa, creo que le han dado algunas luces para esas estrategias. Acuérdense que siempre las habilidades, entre comillas, blandas, porque yo no digo que son blandas, las habilidades para el éxito involucran todo lo que está diciendo la profesora Isaura. Precisamente ese reconocimiento de uno mismo, del otro, y de entender que todos somos parte de ese universo, de ese ecosistema que sería en este caso la institución o la organización.